¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos con la cuarta clase, ya estamos en ritmo, estamos muy eh, en carrera. Vamos a empezar con la cuarta clase de la materia de Fundamentos de la Salud Pública y vamos a una clase que a mí también me parece como muy clave y muy importante, o por lo menos cuando yo empecé a manejar estos conceptos me sirvieron muchísimo. Vamos a trabajar sobre el rol del Estado y algo sobre gobernanza. En salud pública vamos a exceder la salud pública, pero fundamentalmente para pensar desde la salud pública. Y sería un poco pensar cómo pensar el Estado desde el subcontinente más desigual del mundo, fundamentalmente. Varias de las cuestiones que hoy vamos a trabajar no son específicas de la Argentina, son específicas de la Argentina, pero quiero decir que comparten con muchos otros países de Latinoamérica y quizás algo de eso vamos a hablar. La idea de hoy es contestar algunas preguntas, como siempre. Es primero preguntarnos si de verdad alcanza con hablar del Estado. Y acá me parece que hay algunas cuestiones que vale la pena, muy sencillas, pero que vale la pena discriminar. La otra cuestión es de qué hablamos cuando hablamos del Estado y cómo se disputa y se ejerce la dirección del Estado, cómo se coordina el poder. Ya estuvimos hablando de qué es el poder, ahora vamos a ver un poquito de cómo se coordina el poder. La otra cuestión que vamos a ver es cuáles son los modelos que organizan la toma de decisiones, qué capacidades se necesitan para gobernar. Este para mí es un tema clave. ¿Cuál es el impacto de estos modelos sobre los gradientes que ya vimos? Y otra cosa que me parece que no tiene que ver con la gobernanza, pero tiene que ver con nuestro rol, es cuál es nuestro rol, si somos y cuál es la diferencia entre intelectuales e intelectuales orgánicos o entre técnicos e intelectuales orgánicos, y después vamos a cerrar. Empecemos con si alcanza para hablar con hablar del Estado, y para eso lo primero que tenemos que diferenciar son estas tres cosas: Estado, de gobierno y de aparato estatal. Y para eso tenemos que definir cada una de ellas. El Estado primero es una configuración histórica, no sale de una vez para siempre, no son todos los estados iguales, depende del momento histórico, está conformado, es un espacio de relaciones sociales, es un espacio de relaciones sociales, no quiere decir que sea un lugar, pero es un espacio de relaciones sociales donde se organiza y se concentra la autoridad, la toma de decisiones, que produce decisiones vinculantes, perdón, y donde se juegan intereses y correlaciones de fuerzas en conflicto. Esta es una definición de Bernaza, pero en realidad, digo, sería como el espacio de conflicto donde los distintos actores de poder hacen que se tomen decisiones. Eso es más Mario Testa, Bernaza toma mucho de Mario Testa, y recordar que es un espacio, que es de relaciones y es donde se toman finalmente las decisiones. ¿Qué es distinto del gobierno? El gobierno es una conducción política formal y transitoria, que en nuestro caso, por nuestro país, por ahora por lo menos, se decide democráticamente y por momentos tiene la conducción. Fíjense que no es la toma de decisiones, con distintos o mayores o menores niveles de capacidad de decisión. En el Estado está el gobierno, está el Parlamento, están los intereses políticos, está la UIA, la industria farmacéutica, los intelectuales, digo, ahí se está cocinando la toma de decisiones de manera vinculante. En el gobierno se supone que debería tener la conducción política, sabemos que no siempre es así, y transitoria del Estado, y por supuesto depende de las correlaciones de fuerza y de las capacidades estatales. Esta es Sonia Fleury, una brasilera muy interesante. A menores capacidades estatales, a menores capacidades políticas, mayor dependencia del gobierno de otros actores y menor capacidad de conducción política del Estado. El aparato estatal es otra cosa y es una estructura organizativa y burocrática que es relativamente permanente. Hay muchos escritores que hablan de capas paleontológicas, digo, porque van quedando, todavía queda gente que entró al Estado con Alfonsín. Es relativamente permanente y tiene sus cambios de acuerdo a los gobiernos, a través de la cual el Estado ejecuta, regula y sostiene decisiones vinculantes, pasando por el gobierno. O sea, el gobierno sería como
la autoridad de conducción, pero a través de la cual el Estado se mete y se mete y toma decisiones. Puede condicionar, habilitar o limitar el gobierno. Digo, y no es casualidad que, primero, que se confundan estas tres instancias, Estado, de gobierno y de aparato estatal, y no es casualidad que los gobiernos más liberales y sobre todo neoliberales hablan de achicar el Estado. Lo que hablan es de achicar el aparato estatal y de lo que hablan es de aumentar su capacidad de ejecución. Esta es Susana Belmartino, una gran historiadora argentina que ya no vive. Veamos cómo se disputa y se ejerce la dirección del Estado. Acuérdense, Estado, gobierno, aparato estatal. Y para esto también tenemos que discriminar tres cosas: sociedad, sociedad civil y actor social. Tres definiciones que a mí me parecen claves. Otra vez volvemos a muchas definiciones, pero a mí me parece que si ustedes logran tener claras estos conceptos, les van a ser mucho más fácil circular por otros lugares. ¿Qué es la sociedad? Es un entramado estructurado de relaciones sociales que condiciona y es a la vez reproducido, transformado por la acción de sus sujetos, de los sujetos. Esto es Giddens. Giddens, creo que ya les hablé de Giddens, no me acuerdo. Es un autor inglés que todavía vive y que rol bastante importante en el gobierno y eso lo desprestigió bastante, pero tiene algunas ideas muy interesantes. Él es el que pensó esta idea de la estructuración. Las personas nacemos en una estructura que nos condiciona, pero a la vez en nuestro accionar modificamos. Entonces, por eso habla de un entramado estructurado. Él con esto une dos líneas de pensamiento, la liberal y la más marxista estructural, y dice, sí es cierto, hay una estructura que nos forma, pero los individuos y las sociedades en su accionar pueden modificar la estructura dentro de ciertos límites, por supuesto. Esta es la sociedad. La sociedad civil es otra cosa y es un conjunto de asociaciones no estatales que en la esfera pública producen sentidos, demandas y presiones sobre el sistema político. Este es Habermas. Ahora vamos a hablar más de Habermas. Habermas es un pensador que ya murió de la escuela de Austria. Trabajó muy cercanamente a Walter Benjamin y algunos otros autores que hicieron grandes aportes a las ciencias sociales. Entonces, ¿cuál es este? Es dentro del gran entramado de la sociedad, está la sociedad civil que actúa. Y la sociedad civil que actúa, ¿cómo actúa? Fíjense, es muy interesante lo que dice, produce sentidos, da nombres, da palabras, y a partir de estos sentidos, que es tomado también de Gramsci, de la batalla cultural, produce demandas y presiones sobre el sistema político. El actor social es otra cosa, es una persona, un grupo o una institución que es capaz de incidir en la agenda pública y orientar las decisiones colectivas. Mario Testa decía, el actor social es aquella persona, yo sigo usando lo masculino porque a Mario Testa, bueno, ya murió hace muy poquito, el año pasado, el anteaño, no me acuerdo, y bueno, ustedes saben que yo le tengo una gran admiración, un gran respeto y mucho cariño, así que lo vamos a dejar así como está. Dice, es aquella persona, institución u organización que es capaz de poner un tema en la agenda pública. Por ejemplo, los movimientos LGBTQ+, que hablan y pusieron temas en la agenda pública, por ejemplo, La Garganta Poderosa, por ejemplo, Susana Jiménez dice, estos negros hay que matarlos, y al día siguiente aparecen los discursos de mano dura, por ejemplo, Mirta Legrand, o sea, personas e instituciones, por ejemplo, los sindicatos, cada vez menos, pero esto es por ahí, y por ahí el camino es salir de la sociedad, constituirnos en sociedad civil y construir poder para llegar a ser actores sociales. Toda transformación, toda sociedad se inscribe en una trama donde hay una fuerte interrelación entre los estados y los gobiernos, la sociedad civil y la población y los intelectuales, y por supuesto el poder económico. El poder económico como base y como gran presión, además en un sistema capitalista. Hasta acá, la democracia es una forma de gobernanza que es básicamente una estrategia de resolución de conflictos de interés. Digo, entonces siempre los estados y los gobiernos es el lugar donde se concentra el conflicto. Y quienes hemos estado en gestión eso lo sabemos muy bien.
Esto me gusta mucho, lo tomo de Habermas, me gusta mucho, él piensa las sociedades como esferas de comunicación y de voluntad. Y entonces habla de distintas esferas que se interrelacionan entre sí. Hay un mundo que es el mundo de la vida. Este mundo de la vida es un espacio de interacciones simples, conectado a sistemas espaciales de acción y de saber. El, Combina estos espacios, digo, de comunicación y de hacer, porque para Habermas el hacer es una comunicación, entonces el mundo de la vida sería sería lo que hablábamos un poco de la sociedad, pero me gusta también esta especificación de lo doméstico. Hay otra esfera que es de sociedad civil, y la sociedad civil es aquella que está organizada y que produce sentidos, y la otra esfera más grande o más, no más grande, más cercana al poder es la esfera de la opinión pública, que es ahí el espacio de lucha, son todas redes porosas, por supuesto, donde se transmiten contenidos y tomas de posturas políticamente relevantes. Cuando hablamos de políticamente relevantes no decimos que son más o menos importantes, son que son capaces de mover estructuras de poder. Por arriba de eso está el gobierno y por arriba de eso está el Estado, que es ese espacio vinculante que generalmente opera desde las sombras, además. Entonces, me parece interesante estos conceptos también para que ustedes los tengan presentes y también para que vayan pensando en sus lugares y en sus espacios de gestión y de trabajo, cómo se manifiestan y cómo se expresan estas distintas esferas. Y dentro de la sociedad civil, porque es parte de lo que nos interesa, sobre todo a quienes queremos estimular procesos democráticos, tiene algunas condiciones, esto también es Habermas, que estructuran más o menos la posibilidad de éxito de la sociedad civil. En principio, son las capacidades de la sociedad civil de qué? De identificar problemas, de tematizar, o sea, de ponerle un nombre, ni una menos, por ejemplo, es una enorme capacidad de tematizar. El Me Too, de dramatizar. ¿Dramatizar qué quiere decir? Encarnarlo, ponerle sentimientos y de articular. Articular temas, articular actores, articular voluntades. El movimiento de mujeres, por ejemplo. Y esto me parece muy importante para quienes estamos transitando esta maestría, porque de esto es lo que queremos lograr. Queremos lograr este grupo que sea capaz de poder identificar problemas, tematizarlos, dramatizarlos y articular voluntades. Y también está en relación a qué? Al rol y al tipo de sociedad civil. Hoy tenemos una sociedad civil muy desmovilizada, muy hipotetizada y además muy amenazada, claramente. Las estructuras de poder y las barreras de participación. No en vano, vamos a ver mayor voluntad de de inhibición y de violencia contra las manifestaciones en la calle, cuanto más autoritarios son los gobiernos. Y por supuesto, de acuerdo a la permeabilidad del sistema parlamentario, del gobierno y del aparato estatal. Hoy tenemos un sistema parlamentario absolutamente impermeable, absolutamente cerrado sobre sí mismo y sobre intereses muy parcelados, del gobierno ni que hablar, y del aparato estatal está cada vez más destruido. Todo esto, y yo vuelvo a repetir una y otra vez y una y otra vez, no nos olvidemos que todo esto es en estrategias de poder, que son tácticas y estrategias que otra vez fusionan poder, saber y fuerza, siempre reversibles y en movimiento continuo, se lo van a aprender de memoria, pero me gusta. Y son procesos que circulan como parte de los campos que contienen, construyen, invisten, organizan y definen los espacios. Digo, acá Foucault entra bien en concordancia con Bourdieu. Foucault y Bourdieu eran bastante contemporáneos y hay varias cosas que comparten en términos de ideas. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los modelos o de qué estamos hablando, de cómo se modelizan esta forma de tomas más en términos de, no de estructuras, que es lo que vimos hasta ahora, no de formas de intersección entre distintas instituidos, sino vamos a ver más una modelización de tipo de gobernanzas.
que vamos a entrar acá. ¿A qué llamamos gobernanza? Ustedes van a escuchar mucho hablar de gobernanza. Hay un artículo que está subido en la bibliografía. Es un conjunto de reglas formales e informales, actores, relaciones de poder y mecanismos de coordinación. Si ustedes se acuerdan de esta palabra, mecanismos de coordinación mediante la cuales se toman e implementan decisiones, es acá. Es un mecanismo de coordinación. ¿Cómo se coordinan reglas, actores y relaciones de poder? A eso llamamos gobernanza, un mecanismo de coordinación. Y hay distintos tipos de gobernanza, pero antes de entrar a eso tenemos que diferenciar algunas cuestiones que se suelen confundir. Gobernanza no es lo mismo que gobernabilidad, son dos conceptos distintos. Y gobernanza tampoco es gestión, son dos cuestiones distintas. La gobernabilidad, la gobernanza son las formas de los mecanismos de interacción, lo dijimos, mientras que la gobernabilidad es la capacidad del gobierno para ejercer autoridad. O sea, ¿qué capacidad tiene el gobierno para ejercer, para poner su agenda? Este gobierno actual, si esto lo escucha más tarde, estoy hablando del gobierno de Milei, fue construyendo una gran capacidad de gobernabilidad. Empezó con muy poca capacidad política y construyó una gran capacidad de gobernabilidad. Lo mismo le pasó a Néstor Kirchner durante su primer gobierno. La gestión, entonces dijimos que la gobernanza, estoy usando sinónimos para modificar, son decisiones estratégicas o modelos de decisión estratégica. La gestión es un modelo de administración de recursos y procesos. Esto también me parece importante porque la gobernanza refiere más a la articulación formal o informal, a las formas de articulación en términos de decisiones, y estamos hablando más de dirección. La gestión es simplemente está subordinada. Y esto es importante porque los gobiernos más liberales y más gerenciales creen que gestión y gobernanza es lo mismo. Y ese es uno de los problemas graves de quienes van del sector privado a querer gestionar el público pensando que es lo mismo y se olvidan que son lógicas distintas, son intereses distintos y son cuestiones distintas. Hay muchas clasificaciones de gobernanza, hay muchas formas de clasificar. Yo tomo esto porque me parece que es interesante, sobre todo para pensar en salud. Podemos hablar de un modelo estatal centralizado, de un modelo corporativo, un modelo participativo o un modelo de mercado regulado. El modelo de gobernanza estatal centralizado tiene una fuerte rectoría pública. El riesgo es que es más rígido, porque si tiene fuerte rectoría pública, es el Estado siempre el gobierno siempre por el aparato estatal y el gobierno siempre por definición son más lentos, entonces es más rígido y puede reducir las inequidades, sin embargo, si es redistributivo, tiene la capacidad de regular. El corporativo es más actores privados con fuerte influencia sobre la toma de decisiones, es lo que está pasando en el actual gobierno. Tiene una captura regulatoria y segmentan, son más segmentativos y producen mayor inequidades como resultado. Esto es en el mundo, digo, no solamente acá. El participativo es parecido al corporativo, pero el corporativo está más vinculado a corporaciones, a cuestiones corporativas, por ejemplo, algunos que tienen que ver con los sindicatos también puede ser corporativo, mientras que el participativo es la sociedad civil que es más heterogénea. El riesgo es que se termine fragmentando y perdiendo noción, pero en general tienden a tener sobre la equidad, ampliar accesos porque es más abierto a las demandas de la población y tienden también a poder ser más pertinentes y adecuados a las realidades. El mercado regulado en general es de competencia y de financiamiento mixto, el riesgo es de incremento de desigualdad estructural y siempre es un gradiente persistente. Si esto lo vemos en salud, en el estatal centralizado, el centro de decisión es el ministerio, el nivel de coordinación es alto porque tiene un fuerte poder de rectoría, el riesgo es la rigidez y nuevamente reduce más importantemente las inequidades. Por eso es tan importante y nosotros bregamos tanto desde la Asociación Argentina de Salud Pública y de otros espacios
porque este gobierno no entregue tan fácilmente el poder de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, cosa que no, se está yendo muy mal, les cuento. En el fragmentado corporativo hay múltiples actores, el nivel de coordinación es bajísimo, captura y aumenta la desigualdad. Este gobierno recibió mucho, bueno, la Asociación Argentina de Salud Pública no la recibió nunca, pedimos múltiples intervenciones, a las universidades muy tarde, a las otras, la sociedad civil imposible, sociedades científicas tampoco, recibió muy rápidamente a los prepagos y muy rápidamente a la industria, y eso lo sabemos. El participativo, el centro de decisiones más en redes, tiene un nivel de coordinación medio, puede compensar, pero a veces se dispersa mucho si no tiene un fuerte rasgo de liderazgo. Y el mercado regulado es hasta donde quiere ir este gobierno en el actual Ministerio de Salud de la Nación, porque entre otras cosas, el ministro de Salud de la Nación viene del sistema de obras sociales y privado, entonces es a quien quiere beneficiar, por supuesto, porque es su lugar de origen y es a donde va a volver, y reproduce los gradientes. Tienen distintos roles, sobre todo en nuestro país, digo, esto, hasta acá vimos las generalidades, veamos qué pasa en Argentina. Argentina es un país federal. Hay algo importante que es, las provincias nunca delegaron ni salud ni educación en nación. Tampoco delegaron la biotecnología, tampoco delegaron muchas otras cosas que en ese momento no existían. Entonces, eso es importante. Teóricamente, en Argentina, nación define políticas, provincias ejecutan, municipios implementan, esto es variable. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, tenemos una gran capacidad de implementación y municipalización, en otras provincias muy bajas. Eso no es ni bueno ni... Es más complejo porque eso genera muchas inequidades y muchas desigualdades, pero es lo que está pasando. El financiamiento es fragmentado, ya les dije, nosotros tenemos un sistema fragmentado y segmentado de salud, y tiene una rectoría que está condicionada por la capacidad de liderazgo de los ministros, lo cual es un grave problema, y por la autonomía provincial. El órgano en Argentina, el órgano colegiado de toma de decisiones entre las provincias y nación es el COFESA, el Consejo Federal de Salud, que es muy variable su actuación, y vuelvo a repetir, depende mucho del ministro o la ministra de turno. Actualmente se reúnen, hay muchos ministros y ministras que ya no van a las reuniones de COFESA, y en esas no se discute, sino que se baja línea, y lo sé porque lo sé. Esto también genera muchas tensiones, y estas tensiones son, bueno, la rectoría y la autonomía provincial, más tensiones cuanto los colores políticos son distintos. A muchas de las reuniones al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires no lo invitan. Hay provincias que no les interesa ir porque son provincias ricas, entonces ni siquiera van. Entonces y las provincias más dependientes son las que más necesitan. Digo, ahí empieza a haber como una dificultad. Por supuesto, hay un fuerte problema en términos de equidad y de desigualdad, y también en términos de capacidades fiscales, porque la salud se financia por las capacidades fiscales, y también hay un fuerte problema en términos de coordinación y de competencia interjurisdiccional, que le toca a cada quien. Entonces, en esto hay fuertes tensiones que en Argentina no solamente no están resueltas, sino que no están problematizadas, no están puestas sobre la mesa, y eso genera muchos problemas en la gobernanza, exactamente, y también en la gobernabilidad. Y también ahí es para ver, cuando se habla de federalismos, no son todos los federalismos iguales, a qué tipo de federalismo querríamos eh, pertenecer o querríamos construir, y podríamos hablar de un federalismo coordinado, de un federalismo competitivo, fragmentado o cooperativo. Digo, o cuáles de estas combinaciones podríamos intentar construir. Sin ninguna duda, los actos de este gobierno dan cuenta en salud que se busca un tipo de federalismo competitivo y fragmentado.
Esto lo podemos ver tanto, por ejemplo, en cómo se, se aborda el Parlamento, o podemos ver en cómo se producen las distribuciones de insumos en salud. Y tenemos, esto no lo vamos a ver hoy, pero sí, si estamos hablando de gobernanza, ver cómo es el modelo. Y esto son unas imágenes que, que yo le tomé prestadas a Sonia Tarragona. Si este es, no me acuerdo si es Sonia Tarragona o Daniel Maceira, de la diplomatura. Si a la izquierda tenemos el modelo de salud de Costa Rica, fíjense lo que es el modelo de salud en Argentina. En las columnas tenemos los distintos fuentes de financiamiento, en las filas tenemos las distintas capacidades en términos de fiscalización, de implementación o de rectoría. Esto es simplemente porque estoy hablando de gobernanza, no puedo no mostrar esto, pero va a haber un encuentro para modelos de salud. Tema clave, clave, clave para mí, capacidades del Estado o capacidades de los gobiernos, pero capacidad del Estado porque el aparato estatal queda. ¿Qué tiene que tener un gobierno? Tiene que tener capacidad de liderazgo, tiene que tener capacidad de comunicar, movilizar y motivar, tiene que tener capacidad de transformar instituciones, capaces de construir y liderar equipos para adentro, o sea, comunicar y movilizar para afuera y construir equipos y liderar para adentro. Y tiene que tener una visión y proyecto de gobierno, sin ninguna duda. Esto si nosotros hablamos a grandes rasgos. Y esto ya es Carlos Matus. Carlos Matus fue un economista chileno que van a haber citado, lo van a ver mucho citado porque es un gran referente. Era de la época de Allende, del gobierno previo a Pinochet, y era, bueno, un gran, gran economista que cuando vino a Pinochet estuvo muchos años preso en la Isla Negra, de la cual quedó con un problema pulmonar crónico muy importante, una historia bastante parecida a Gramsci ahora, y que su obsesión el resto de su vida fue por qué fracasaban los gobiernos latinoamericanos, entonces escribió mucho sobre sobre temas vinculados a planificación, a pensamiento estratégico y a esto. Y él habla de tres tipos de capacidades: capacidades políticas de dirección, capacidades institucionales, que es el soporte estructural, y capacidades operacionales, que es el funcionamiento cotidiano. Y esto me parece una clasificación muy interesante porque esto da cuenta de jerarquías. Y cuando ustedes escuchen hablar a los distintos gobiernos o los distintos referentes políticos, van a ver de qué están hablando. ¿Cuáles son las capacidades políticas? Una vinculada a los proyectos de gobierno, otra al liderazgo político técnico y otra al diseño estructural. Acuérdense de la primera imagen que les mostré hace un tiempo. Cuando hablamos de proyecto de gobierno, ¿de qué estamos hablando? De definiciones político-ideológicas, del proyecto institucional, de la agenda de gobierno, ahí ya estamos hablando bien de gobierno, de las políticas públicas y proyectos especiales, y cuáles son los ámbitos de concertación que generan o no. Cuando hablamos de liderazgos político-técnicos, hablamos de conducción, dirección y coordinación, y de la capacidad de conciliar objetivos, coordinar esfuerzos y preservar sentidos. Esto lo pueden estar pensando a nivel nacional, lo pueden estar pensando a nivel provincial, lo pueden estar pensando a nivel de municipios, de su institución, de la Asociación Argentina de Salud Pública, también de esta maestría. Y hay un diseño estructural que es cuál es la estructura al servicio de nuestro proyecto, qué tipo de estructura necesita eso que yo quiero hacer en mi proyecto, cuál es la estructura al servicio de la gobernabilidad, de tener capacidad de gobierno, de poder, y cuál es la estructura subordinada a la carrera profesional. Las capacidades institucionales, hablamos básicamente del empleo público, de diseños procedimentales e innovación tecnológica y de comunicación institucional. Acá se acuerdan que son los medios, son los estructurales. Carrera administrativa que no hay,
competencias, y las competencias, cuando hablamos de competencias, hablamos de tres cosas: saberes, habilidades y aptitudes. Esto también porque es lo que nosotros queremos desarrollar e incrementar en ustedes. Y acá, ¿qué competencias? Ético-institucionales, técnico-profesionales y actitudinales. Diseños procedimentales, arquitectura jurídica y procedimental legítima. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la procedimentalidad de los gobiernos neoliberales? Estábamos hablando de esto. Y también del debido proceso y de la gestión por resultados, que a veces entran en conflicto entre sí, pero son dos cosas que tienen que estar presentes. Por ejemplo, la ley bases nunca tiene una serie de cuestiones que la hace nula. Nosotros hicimos una demanda de pedido de información que la hace nula en relación al debido proceso. Y sin embargo, bueno, ya sabemos. La comunicación institucional habla de calidad de conversaciones. Esto habla mucho Flores de esto, que es una persona que trabajó mucho en términos de análisis institucional. Y cuando hablamos de calidad de conversaciones, él dice, las organizaciones son redes de conversaciones y conocemos a las instituciones por la calidad de sus conversaciones. ¿Y eso es qué es? ¿Que hablen difícil y con esdrújulas? No, señoras y señores, sino la capacidad de asumir compromisos y rendir cuentas. Vean una reunión, si se hablaron de cosas difíciles o si se asumieron compromisos y se rindieron cuentas. Esa es una buena calidad de conversación. Los sistemas de conversaciones, cómo se ordenan, quién habla con quién y de qué manera, y también, por supuesto, la habilitación de petición ante las autoridades y frente a las autoridades. Y las capacidades operativas, el nivel más bajo, me quedó medio chiquito esto ahora que lo veo, el nivel más bajo, que es el funcionamiento cotidiano. Perdón, quiero ir una vez para atrás porque clave la innovación tecnológica. Hoy es clave, por eso nosotros el año que viene ustedes van a tener bastante tiempo hablando de innovación tecnológica, clave esto en términos de capacidades institucionales. Que hablamos de capacidad operativa, aspectos fiscales y gestión financiera, compras, contrataciones, inversiones e infraestructura pública. Y entonces acá vemos la coherencia entre voluntad política y gestión financiera. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hacer política es asignar recursos? Y por supuesto también la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas, INDEC. Compras y contrataciones, eficiencia en la gestión de recursos, eso es difícil. Planificación, control y cumplimiento. El Ministerio de Salud de la Nación el año pasado subejecutó un 60% de sus recursos. Y en infraestructura pública estamos hablando de la interinstitucionalidad, o sea, la capacidad de articulación y de generar infraestructura pública entre las distintas instituciones e interjurisdiccional entre nación, provincia y municipios. Bueno, estamos muy debilitadas. Y por supuesto, hay otra que tiene que ver, que es transversal a toda esta, que es la capacidad de evaluación, que une dirección y una estructura y una operación diaria. Es producción de información completa y confiable, seguimiento y monitoreo sistemático, evaluación de procesos, de resultados, generación de aprendizaje institucional. Las dictaduras cívico-militares, entre muchas otras cosas, nos dejaron una dificultad muy grande en la capacidad de evaluación porque lo tomamos como un castigo, como una cuestión autoritaria, cuando no es así. Ajuste y mejora continua y rendición pública de cuentas. Entonces, tenemos como resumen las distintas capacidades institucionales en los tres niveles y dentro de eso en cada una de ellas. A nivel sanitario, tenemos distintos niveles de gobernanza a nivel sanitario mundial. Uno global, que hablamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos sobre todo de determinantes también, absolutamente necesarios en un mundo globalizado y donde hay una alta concentración de recursos y esa alta concentración de recursos está en multinacionales. Necesitamos organismos que puedan hacer frente a esto, un nivel nacional, provincial, estatal, municipal, institucional y comunitario. Estos son los distintos niveles de gobernanza que debemos considerar de acuerdo a donde estemos también para pensar desde qué espacios y cómo gestionar. Vamos a ver muy sencillamente
también para poder integrar todos estos conceptos que están viendo a lo largo de este tiempo, es cuál es el distinto impacto de cada modelo de abordaje, de gestión y de gobernanza sobre los gradientes que habíamos visto. Porque cada uno de los modelos de gobernanza define dónde y cómo intervenir sobre este gradiente, que el gradiente existe. Entonces, ¿se acuerdan que este era el gradiente? Y para nosotros poder evaluar, analizar o indagar sobre qué lugar del gradiente está influyendo una medida, un tipo de gobierno, un tipo de estructura, preguntémonos si compensa consecuencias, preguntémonos si previene consecuencias desiguales, preguntémonos si reduce vulnerabilidades, si reduce exposiciones o si modifica estratificaciones. Estas preguntas, cada norma o cada medida que ustedes vean, háganse estas preguntas. Y tendrán ahí la respuesta de qué tipo de gobernanza o cuál es el modelo, cuál es el proyecto de gobierno. Si genera más gradientes, ¿a quién beneficia? Es otra forma de preguntar. Y la otra cuestión que es importante, hablando de lo que vamos a hablar ahora, es quiénes son las personas interlocutoras. Eso lo vamos a ver ahora. Cuanto más arriba en la escala está en términos de modificar, más intereses esos gobiernos, y ahora no hablo de estados, hablo de gobiernos, esos gobiernos van a tener, porque cuanto más quiere reducir exposiciones, más va a estar amenazando industrias o grandes ganancias. Y ni qué hablar si lo que quiere es modificar la estratificación social. Y esto es lo que yo les quería decir, si cuál es nuestro rol como intelectuales, si es un rol técnico o intelectuales orgánicos. Y otra vez el querido Gramsci, que fue quien primero hizo la diferencia entre intelectuales e intelectuales orgánicos, después Foucault toma más fuerte esto, pero quien primero habla es Gramsci, y Gramsci dice claramente, esto es un textual que yo estoy trayendo. Dice, el error más común es entender a los intelectuales analizando únicamente su trabajo, en lugar de verlos como un parte de un sistema de relaciones sociales al que pertenecen y al que están contribuyendo a su reproducción. Cada uno y cada uno de los intelectuales que escuchamos forma parte de un grupo o tiene una pertenencia a un grupo o un grupo social a quien está, de quien es beneficiado o beneficiada y a quien está beneficiado, que contribuye a su reproducción. Y él dice, todo grupo social crea y se rodea de intelectuales que le dan cohesión y legitimidad en los campos económicos, sociales y político grupo social. Pensemos, el gato silvestre, pensemos en Majul, pensemos en Feynman, pensemos en quienes ustedes quieran. Empiecen a pensar personas de un lado o del otro que están actuando para beneficiar a un grupo social que que producen conocimientos de un tipo y no de otros, que producen opiniones de un tipo y no de otras, que hablan de determinada manera y no de otra. El movimiento, ahora se me fueron los nombres, digo, ya hoy estoy bastante influida por Estados Unidos. Fíjense cómo está Hollywood actuando en función de algunas cuestiones y no de otras, porque está queriendo beneficiar, porque además están fuertemente atacados. Y ahí también tenemos en Hollywood, Susan Sarandon, Jane Fonda, digo, mujeres que han sido fuertes defensoras de algunos derechos y que están actuando como intelectuales orgánicas. Entonces, ¿quiénes son las personas intelectuales orgánicas? Son personas que cumplen un papel clave en la formación y difusión de algunas ideas y valores de una determinada clase social. Él hablaba de clase social, yo lo dejo tal cual lo que Gramsci decía. Hoy el concepto de clase se complejiza un poco y podríamos estar hablando de tendencias, de grupos de interés, de colectivos o de algunas otras cuestiones.
pero me parece un concepto muy interesante también para pensarnos a nosotros y nosotras como intelectuales orgánicos, que puede ser de una clase social, puede ser de un interés, puede ser de ideas, puede ser a quién beneficiamos. Y la manera más fácil es pensar quién se beneficia con esto que esta persona está diciendo. Y finalmente el cierre, bueno, alguna conclusión, digo, Mafalda y Libertad, comparto. Qué chiquita como sos, ¿cómo te llamás? Libertad. ¿Sacaste ya tu conclusión estúpida? Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce. Bueno, amo a Mafalda, ya lo saben, pero me pareció que estaba bueno llegar acá con ella. Y algunas conclusiones, diferenciar Estado de gobierno, y acordarnos que el gobierno conduce políticamente y está condicionado por el aparato estatal, a quien a su vez condiciona. Acordarnos que la sociedad no es un actor externo al Estado, se co-constituyen entre ambos. Tal Estado constituye una sociedad, a su vez es constituido, porque son relaciones dinámicas constantes. La sociedad civil opera en la esfera pública produciendo sentidos, demandas y presión política, también para pensarnos nosotras y nosotros. La gobernanza dijimos que es un mecanismo de coordinación de decisiones estratégicas en sistemas complejos, es un modo de articulación. En los sistemas federales la gobernanza sanitaria está atravesada por tensiones estructurales, o sea, hay cuestiones que no se pueden modificar y tenemos que pensar en medio de esas tensiones cómo se habitan esas tensiones que no se van a poder resolver, que las capacidades estatales determinan la posibilidad real de implementar proyectos de transformación, que acuerden que podemos caracterizar las capacidades en políticas, en institucionales y en operativas. Las políticas están vinculadas a los proyectos de gobierno, las institucionales a la capacidad de armar y conformar instituciones que funcionen. Por eso se acuerdan que era la carrera, que tenía que ver con recursos humanos, que era la carrera, y tenía que ver con tecnológicos y tenía que ver también con la comunicación, y las operativas es en el funcionamiento cotidiano. Toda política y toda forma de gobernanza interviene sobre el gradiente social de salud, influyendo en algunas cuestiones o no, y los intelectuales orgánicos cumplimos un rol clave en la producción y legitimación de proyectos sociales y estatales. Esto también está vinculado a que la neutralidad no existe, ¿se acuerdan? Gobernar en salud, entonces, implica disputar sentidos, construir capacidades y asumir que toda decisión pública tiene efectos distributivos. Esto también vinculado a nuestra clase de desigualdades. Quiero traerles esto porque me gusta mucho. Estos son Deleuze y Guattari, dos pensadores franceses del siglo pasado que han hecho enormes aportes. El de la derecha es Guattari, que además era psiquiatra, y el de la izquierda es Deleuze. Y dice, nosotros anunciamos el desarrollo de un fascismo generalizado. Aún no ha hecho más que empezar, 1980 y pico. No hay razones para que el fascismo no siga creciendo. O bien se construye una máquina revolucionaria capaz de hacerse cargo del deseo y de los fenómenos del deseo, o bien el deseo seguirá siendo manipulado por las fuerzas de opresión y represión. Se trata de la organización de un campo social de deseo, no de que cada uno escape personalmente, sino de provocar una fuga, como cuando se revienta una cañería o cuando se abre un absceso. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y contribuye a abrir en él una fuga. Hermoso, ¿no es cierto? Bueno, 1972, yo le había dicho 1980 y pico, no, 1972. Fíjense los visionarios que fueron. Esto es lo que intentamos hacer en esta maestría. Bueno, esto quedó de la vez pasada. Muchísimas gracias, les espero y les invito a tomar unos mates el próximo viernes y a seguir conversando ahí. Les mando un abrazo.